o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana estamos comenzando un orden del día muy intenso con muchas novedades, algunas concretas, realidades efectivas, otras por determinar, varias. Lo concreto es que están jurando en un rato aquí enfrente de la Cámara de Diputados en el Senado los nuevos representantes en la Cámara Alta. Tenían que jurar 24, juran 23 porque habrá que ver cómo se resuelve la cuestión de la senadora por Río Negro, Lorena Villaverde. Vamos a estar explicando todos los datos. Después también ya, y muy temprano, hubo definiciones de Patricia Bullrich en torno a temas muy calientes hoy. Como que dijo, me voy a dedicar desde el Senado a investigar lo que está pasando en AFA. Una definición que no es casual y de mucho peso político en estas horas. Y vamos a estar con todo lo que va a acontecer la próxima semana acá en Diputados, juramento también de los nuevos integrantes de la Cámara, y lo que está aconteciendo con una decisión importante. Parecía hasta hace muy poco tiempo que los representantes de Provincias Unidas se iban a sumar a lo que era el bloque federal que encabezaba Pichetto. Han pasado cosas, hay rispideces y tiene mucha información Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. cosas, ¿Viste? esta semana, que son como una especie de impas en la agenda legislativa, pero Sí. es claro que hay mucho caos y mucho ruido por el reordenamiento de cara al 10 de diciembre. Yo creo que la fecha decisiva para todo esto va a ser el lunes que viene, porque el lunes que viene se va a terminar de decidir qué es lo que va a pasar con esta supuesta ruptura o presunta ruptura que va a pasar en Unión por la Patria a cargo de Raúl Jalil. Y la Fotos posibilidad, ayer con el Ejecutivo en Casa Rosada, por ejemplo. sí, también. Y también la posibilidad de que se vaya Zamora, ¿no? Que eso es lo que se va a definir o esperan que se defina el lunes. Vimos que las definiciones se fueron postergando. Ya hace varias semanas venimos hablando de esto. Había mucha expectativa porque haya una definición ayer. Finalmente no la hubo. Van a esperar hasta el lunes. Así que muchas novedades en torno a esto, ¿no? A cómo se va a terminar reordenando la Cámara de Diputados una vez que el 10 de diciembre comience la agenda del Ejecutivo. Y de eso también vamos a hablar porque esta semana otra novedad con respecto de lo que va a ser la agenda en extraordinarias fue que se reunió el Consejo de Mayo por última vez y definieron que van a adelantar el envío de los proyectos. ¿Para qué fecha? Básicamente para llegar al primer día de las sesiones extraordinarias planeadas para el 10 de diciembre. Sí. El informe final del Consejo de Mayo se prevé que va a estar el 9 de diciembre, se había hablado del 15. ¿Para qué? Para que puedan llegar con los tiempos, especialmente teniendo en cuenta que nosotros siempre dijimos, Pato, las primeras semanas de extraordinarias van a ser las más importantes y las más decisivas, porque las últimas de diciembre, bueno... Tenés Año Nuevo y Navidad. Tenés Año Nuevo y Desde Navidad. el 20 se te difícil. complica. Creo que es viernes 19, sábado 20, a partir de ahí se te complica. Sí, y aparte hay que también tener en cuenta
de que el gobierno puede ser que vaya a hacer una convocatoria extraordinaria. Esa convocatoria la esperamos más o menos para la semana que viene, ¿no? Sí. Recordemos que ya el miércoles 3 tenés la jura de los diputados, así que la semana que viene probablemente tengamos el decreto oficial. Va a ser un decreto prevén, están evaluando, no está definido, que directamente sea una convocatoria a todo el verano. Que sea Sin todo fecha. diciembre, todo enero y todo Está bien. febrero. ¿Te acuerdas que el año pasado Sí. primero amagaron con convocar en diciembre? Después no convocaron en diciembre, No. convocaron directamente para fines de enero y febrero. Bueno, Diciembre podés tener mucha voluntad política. Después del 15, 16 se te complica. exactamente. Bueno, teniendo en cuenta eso, el gobierno está pensando, hagamos una convocatoria para todo el verano y Cuando después encontramos el agujero, sesionamos. que se hagan un receso informal, que se Claro. organicen entre ellos, pero que la convocatoria formalmente siga vigente durante todo enero para que no se especulen con la fecha. Así que, bueno, vamos a hablar del cuál es el temario fijo para estas sesiones extraordinarias. Teniendo en cuenta también, Pato, que todavía no tenemos definiciones por el acuerdo con Estados Unidos. No. Definiciones contundentes, digamos, de cuándo va a ser la fecha de la firma y por ende cuándo va a ser que se va a decidir cómo van a llevar a cabo la implementación de todos estos requerimientos que va a llevar a cabo, que va a requerir, digamos, justamente el acuerdo. Sí. Hay que ver si no terminan incluyendo o ampliando temario de extraordinarias más adelante cuando se tenga eso definido. El presidente no va a viajar a Estados Unidos. Tampoco se preveía que vaya a firmar el acuerdo el fin de semana que viene, sí. pero iba... Porque además es el sorteo de la Copa del Mundo, además tenía que ver con pero eso. iba a tener se preveía Sí. que tenga un evento cerrado con la Cámara de Comercio Sí. de Estados Unidos para avanzar un poco más en el acuerdo. Así que diciembre va a ser un mes clave para ver eso y a partir de ahí yo pondría el ojo en eso para ver cómo se puede llegar a acelerar la cuestión normativa en términos internos, ¿no? Porque, bueno, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, escuchamos a los Sí. diputados esta semana justamente hablando de esto, propiedad intelectual, todo lo que es materia de salud, incluso la oposición va a reclamar que los beneficios arancelarios pasen por la aprobación del Congreso, entonces hay que tener un ojo también puesto Y en por eso. eso hay que estar muy atentos a cómo quedan finalmente conformados los bloques, ¿no? Porque no es lo mismo, de pronto va a haber mucha pelea, no es lo mismo tener 95 diputados que 90 o 98 que 93, así que hay que estar atentos a eso y a todo lo que tiene que ver con la política de alianzas. Vamos a los títulos y ya seguimos. Esto es Orden del Día. A ver. Recordamos sesión especial para el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Se van a aceptar las renuncias presentadas por distintos legisladores. Y recordamos a las 13 también el próximo miércoles la preparatoria, juramento a diputados electos y también se eligen autoridades de la Cámara. Lo dicho, esto pasa ahora. Senado de la Nación, juran los electos el 26 de octubre. Recordamos que queda postergado, pospuesto, el diploma de la rionegrina Lorena Villaverde. Bueno, estamos en orden del día. Estábamos hablando con Romero recién de las propuestas para extraordinarias, las fechas y esta idea de que haya una convocatoria amplia y después, si hay algunos días de receso, que queden subsumidos dentro de esta convocatoria. Habrá que ver, esto me imagino que será desde diciembre a febrero por lo menos, para tratar una serie de temas donde veo hablar más de reforma laboral que de presupuesto, por ejemplo, y donde había muchos compañeros trabajadores con muy buenas preguntas para con los que integran el Consejo de Mayo. Hablo de Carolina Lozada, Gerardo Martínez, pero se mantuvieron, tanto Lozada, Martínez como los otros, se mantuvieron sin abrir la boca, así que se sigue sabiendo poco de la reforma, ¿no? Sí. Y me parece, por algunas cuestiones que trascendieron, que no están saldadas dentro de los integrantes del Consejo de Mayo algunas cuestiones entre ellos, ¿no? Por ejemplo, la famosa cuestión del aporte obligatorio voluntario, me parece que ni siquiera
está saldado. Sí. Pero sí, bueno, sí, tal soy cual. todo oídos, Romero. Sí, dale. de la reunión de Consejo de Mayo se desprendieron varias cosas. Claramente el Consejo de Mayo, vos decías que se habla más de la reforma laboral que el del presupuesto. A ver, el presupuesto Claro. va aparte No del pasa por el Consejo Consejo de Mayo, claro. O sea, en el Consejo de Mayo, puntualmente, hay que ver cómo termina el informe final, porque ese informe final te va a dar una idea de cuáles son las reformas que avanzaron en su tratamiento. Mucho hincapié de parte de los miembros del Consejo de Mayo en que, bueno, igual esta es una mesa consultiva no vinculante, como diciendo, no, lo que nosotros digamos en el informe tampoco es que Exactamente, porque va a después tiene ser que haber un demasiado dictamen de relevante. comisión. No, y aparte el Sí, Ejecutivo claro. va a mandar lo que el Ejecutivo quiera. Claro. De ahí, a partir de ahí, es que empiezan a surgir varias tensiones, ¿no? El tema de la modernización laboral, como le llama el gobierno, a ver, no hay mucha información por la cuestión de este hermetismo, mucho enojo de parte de los propios miembros del Consejo de Mayo, pero también de los funcionarios de las áreas a cargo, como capital humano, como propiamente, o sea, la Secretaría de Trabajo, con respecto de las filtraciones, ¿no? Sí. Que se estuvieron dando en las últimas semanas sobre esta reforma. Pero lo que sí te puedo decir es cuáles son los títulos. ¿Querés que te diga los títulos? Dale, sí. Porque A eso ver. sí, hay un borrador que se presentó en esta reunión del Consejo de Mayo. Y sí, a partir de ahí pudimos acceder a los títulos Dale, a ver. de la reforma. La primera es la ultraactividad. La otra actividad es que si no se puede modificar ningún convenio mientras, o si se pretende y no hay acuerdo, sigue vigente el último. Sigue vigente la ley, claro, aunque se haya vencido ese convenio. Entonces, hay que ver que, a ver, estos son títulos. De ahí a lo que algunos Eso daban implica por que los sentado, trabajadores no tienen generalmente ningún apuro porque hay uno vigente, claro, que no es malo. Hay que ver si esto es, la propuesta del gobierno va a ir hacia la eliminación o hacia la modificación, ¿no? Porque acá también empezaron a haber especulaciones en torno a los títulos, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, sí. Dale, hay uno un es título que ultraactividad. es financiamiento de sindicatos y cámaras, hay otro que es ese. Ahí es donde se pelea Sturzenegger con la próxima, incluso la propia Cámara de Comercio, porque hay como un aporte que la Cámara de Comercio pretende que siga vigente, por ejemplo, y quería eliminar Sturzenegger, sí. Bueno, y también todo lo que tiene que ver con financiamiento, a partir de ahí se habla mucho de esta posibilidad de tocar lo que tiene que ver con las cuotas solidarias, Obligatorias, ¿no? sí. A ver, el gobierno es bastante escéptico. Nosotros escuchamos un sector del gobierno que en propio criticó el aporte solidario, pero tampoco hay una certeza de que lo vayan a eliminar. O sea, es una cuestión que yo la tengo ahí El con obligatorio pinzas. voluntario es. Creen que, que creen que no va a haber un avance en ese sentido, pese a que hubo mucho ruido al respecto. También otro título que es clave, que es uno de los últimos, democracia sindical. ¿Qué va a pasar con la democracia sindical? O sea, ya a partir de los títulos vemos que la Son dos modernización... reclamos, perdóname, a ver si coincidimos. Tanto que el aporte sea voluntario u obligatorio, como que haya o no cuánta democracia sindical, son dos reclamos históricos de la Unión Cívica Radical, hasta donde sé yo, más que de los libertarios, y habrá que ver si al gobierno le interesa con estos dos temas, a ver, que crezca el conflicto con la CGT, porque a lo mejor al gobierno no le interesan estos temas y no quiere que el conflicto Vamos escale. a hablar de eso ahora, Pato. Esto que vos estás diciendo es clave, porque vimos que todo el año la UCR quiso impulsar modificaciones a través de la famosa reforma sindical. Y el gobierno no la apoyó. A ver, obviamente que es distinto a que el gobierno lo proponga a que tener que apoyar un proyecto de la oposición. Ahora, hay que ver si el gobierno tiene un giro o no en esta postura con la CGT. Porque a lo mejor necesita votos radicales y dice, para tener los votos, accedo a eso. Pero si accedo a eso para tener votos, a lo mejor me malquisto con la CGT, con la cual debo llevar a lo mejor otro nivel de negociación por otro lado. Esto que mencionás es clave y esto es lo que yo quería ir, por eso te estaba mostrando algunos de los títulos de la reforma, de la modernización laboral. Vimos que en la CGT hay un miembro, el Consejo de Mayo hay un miembro de la CGT, que es Gerardo Martínez. Gerardo Martínez estuvo en la Casa Rosada. Y Gerardo Martínez, tanto antes como después del encuentro del Consejo de Mayo, mostró mucho los dientes con el gobierno. Él dice que lo único que conoce son estos títulos. Claro. Entonces, vos a partir de ahí tenés mucho para imaginarte, ¿no? Porque vos ves los títulos, democracia sindical, financiamiento de los sindicatos. Bueno,
¿Qué es lo que está proponiendo? Bueno, la CGT un poco Dame lo que una reclama... para mí, te dice Martínez. No, No, reclama claro. que, a ver, Sí. que él dice que a partir de los títulos ¿Hay, de la hay reforma... placas de esto? ¿Hay placas? Estamos, sí, las Dale, placas dale. son de Por extraordinaria. eso, sí, Que los títulos de la reforma laboral y que los argumentos que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lo nombra con nombre y apellido Sí. como vocero del Ejecutivo justamente en el Consejo de Mayo, le plantea a los miembros sobre por dónde llevar adelante la modernización laboral, esta reforma, Gerardo Martínez dice no vamos a estar de acuerdo bajo ninguna circunstancia desde la CGT. Obviamente que acá yo me quiero reparar en una cosa en relación a lo que vos planteás de que históricamente hasta ahora vimos que el gobierno sí tuvo predisposición a tener acuerdos con los gremios. Hay que ver si esto realmente cambia o si va a ser que el gobierno va a presentar un proyecto muy libertario para fijar posición, que sea muy ambicioso y que después, a partir de las negociaciones que se hagan con los gremios, que no solamente van a ser directamente con los gremios, hay que ver si hay una convocatoria formal. Hubo reuniones con Santilli, Gerardo Martínez se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo ese mismo día, pero hay que ver si hay una convocatoria formal con la CGT. Pero más allá de eso, las negociaciones que se den dentro del ámbito del Congreso, donde Gerardo Martínez dijo... Nosotros vamos a hablar con los diputados y los senadores. Va a haber también un lobby importante en la discusión de la modernización laboral. Entiendo que la idea del gobierno va a ser que fijar una postura con este proyecto, que se abra el debate, polarizar con ese debate y después el resultado final hay que ver cómo termina siendo, Romero, ¿no? un tema donde la verdad me parece que hay mucha reserva, yo no vi, no sé si no creo que lo tengas en los títulos, pero es un tema hipersensible que es negociación por rama de actividad o negociación por empresa. Históricamente, esto pasa desde el año 45 que se negocia por rama de actividad. Negociamos todos los metalúrgicos, todos los empleados de la alimentación, no vamos de a uno. Pero ahora algún sector patronal te decía, yo prefiero negociar por empresa y no por actividad. Porque a veces yo tengo una empresa chica, vos tenés una grande, yo tengo menos margen. El tema es que lo que me dicen a mí, que en la propia UIA dicen, che, ¿nos conviene negociar por empresa? Si yo negocio por empresa voy a tropezar con comisiones internas que son muy combativas en muchos sectores. A nivel de direcciones nacionales de sindicatos son todos peronistas y todos dialoguistas. Yo prefiero seguir negociando por actividad y no por empresa para no tropezar con conducciones duras. ¿Tenés algo de eso? No, la verdad es que no. No, hay pero una cuestión... es un tema, es a un mí tema, me dicen, no, que es un dirigentes tema... importantes de la UIA prefieren por rama de actividad y no por empresa. Es un tema que, a ver, algo que sí, para aportar a esta discusión que estás dando, Pato, es el borrador de la modernización laboral pasó por los empresarios. Claro. Sí. Así como la CGT reclama que no se la mandaron ni que no lo discutieron con ellos, los empresarios sí. Bueno, Cordero era el titular de recursos humanos de un importante grupo económico de Techín. Hay una idea de que esta modernización laboral tenga en cuenta esta postura. Es un tema que, el que vos mencionás, es un tema que está en discusión. Sí. Pero como te digo, a ver, lo que se da a conocer oficialmente hasta ahora es la nada misma. Sabemos cuál es la postura del gobierno, sabemos que quieren avanzar en una modernización laboral, por lo que sabemos va a implicar una reforma sindical dentro de ese proyecto laboral, así que ese es el camino. Hay que ver qué termina dándose a conocer oficialmente. Mucho hermetismo por parte del gobierno por el tema de las filtraciones. Vamos a ver que va a haber otra reunión del Consejo de Mayo, probablemente la semana que viene, justamente antes del 9, para poder redactar este documento final. A partir de esta reunión que hubo esta semana, van con un proceso de revisión, van a redactar el documento final para el 9 de diciembre, que va a estar centrado en estas dos cosas que estamos viendo en placa, que son la modernización laboral y la reforma tributaria, que es otro tema clave que también se discute en este ámbito, ¿no? Otros temas centrales que van a entrar en el temario de extraordinarias, según repiten una y otra vez miembros del Ejecutivo, es el de inocencia fiscal, que ya lo hemos hablado, Pato, ¿no? Este proyecto para... Esta es la plata del colchón. Sacar los dólares del colchón, sacar los dólares de la informalidad, un tema que había presentado el gobierno a principio... El título es Gastala Daniela Romero, dale. Bueno. Sacala, por favor, Romero, Yo dale. no tengo problema en gastarlo. Dale. Pero bueno, a ver, es un proyecto que el gobierno le interesa mucho y también le interesa mucho a los gobernadores, ¿no? Justamente en línea con aumentar la recaudación, que es un tema que es central también en lo que se negocia en el marco del presupuesto 2026. Presupuesto 2026, segundo tema que también está en esta lista, porque va a ser
claramente el primer desafío del gobierno en el marco de las sesiones extraordinarias. Van a querer avanzar rápido con el presupuesto en diciembre, ¿no? La idea, de hecho, es, hay que ver si no llega hasta incluso a tratarse en el Senado, porque la idea es justamente aprobarlo lo más rápido posible. De hecho, por eso siguen reuniéndose con gobernadores. La idea es que el Ministerio de Economía termine de redactar esta segunda versión del presupuesto 2026, que es muy probable, Pato, por lo que estuvieron diciendo estas últimas horas, que se incluya el reclamo histórico de los gobernadores sobre el impuesto a los combustibles y los aportes del Tesoro Nacional. Claro, porque además esto engancha con algo que me parece, a lo mejor tiene que ver con lo que dijo Puyaro. Viste que Puyaro juega bien su rol de gobernador pragmático. Dice, reunirme con Santilli, ¿para qué? Primero vamos a las efectividades conducentes, vamos a ver si hay plata, si me pueden resolver algo. Yo reunirme para hablar no le veo sentido, dice, y me parece que lo que quieren ellos, Puyaro y los otros, está bien, yo me junto con el gobierno, me junto con Santilli, pero ¿qué es lo que resolvemos? Bueno. Y a lo mejor, para que haya resolución, tiene que haber estas herramientas. Estas herramientas, claramente, bueno, la idea es justamente esa, ¿no? Que a partir de todo lo que se estuvo hablando con los gobernadores estas semanas, haya una nueva versión del presupuesto 2026 con la aprobación, por supuesto, de Economía. De hecho, la Economía tiene ahora la tarea de en los próximos días terminar de cerrar ese texto final para que el 10 de diciembre se avance a foja cero. Van a negociar el presupuesto con un texto nuevo que vamos a conocer cuando comiencen las sesiones extraordinarias. Así que el presupuesto 2026 ya sabemos que es un texto que va a arribar a sesiones extraordinarias ya previamente negociado con la idea de aprobarlo rápidamente. Es muy interesante esto porque, digo, ¿es la última placa o nos queda una más? No, otros dos temas centrales que para agregar al nuevo Código Penal, que todavía no se presentó el texto, aunque lo presentó Patricia Bullrich con Javier Milei, muy probablemente tanto modernización laboral como el nuevo Código Penal sean temas que empiecen a tratarse en el Senado, donde ahora mismo están jurando los senadores electos, a excepción de Villaverde. De inocencia fiscal y presupuesto 2026 sería en diputados. Hay que ver qué pasa con la ley de glaciares, porque la modificación de la ley de glaciares también es un tema que quiere el gobierno mandarlo en sesiones extraordinarias. Así que esto es algo que surgió durante las últimas semanas, así que también se va a incluir en el temario. Cuando vemos que debe haber el temario bastante amplio, Pato. Sí. No va a ser como vos siempre criticás y prevés y temés que pase de que sea un temario increíblemente extenso, pero yo creo que es un temario ambicioso, pero dentro de todo aceptable, a partir de estos que el gobierno, vamos a la última placa, como te dije hace unos minutos, está evaluando hacer una convocatoria extensa de todo el verano para que después los recesos y las semanas por las fiestas sea algo que se organice más informalmente dentro del ámbito parlamentario, pero que la convocatoria formal del Ejecutivo vía decreto, que probablemente salga la semana que viene, sea todo diciembre, enero y febrero, ¿no? Y vamos a la pausa, pero ¿sabés lo interesante de esto? Que me parece que el gobierno tiene objetivos clave, que son presupuesto, reforma laboral, la inocencia fiscal. Ahora, para que tenga número para estos proyectos, algo le vas a tener que dar o a los gobernadores, o a los radicales en tema de reforma laboral, o a los dos sectores, ¿no? Porque vas a necesitar número. Y vos hoy estás muy empoderado en el Senado y en diputados, pero para aprobar estas cuestiones y los 129 diputados o los 37 senadores, algún acuerdo, algo vas a tener que negociar, me parece, con los gobernadores o con los radicales o con el PRO para lograr estos objetivos. No te cabe ninguna duda. Sí, eso el gobierno lo sabe y por eso también empezó a tener esta postura. Hay que ver si le da un poco a los dos o le da un solo sector. A lo mejor se arregla con los gobernadores y no tiene que negociar con los radicales la reforma laboral, no sé, ¿viste? No. A ver, ¿quiénes son los radicales? También es muy amplio todo. Ahora en el segundo bloque vamos a hablar un poco también de eso, de cómo se está organizando la cuestión de los partidos, los gobernadores. Porque entre los radicales podés tener gobernadores como Esdero, por ejemplo. Y Esdero, Cornejo. Claro. Los gobernadores, a ver, van a priorizar gobernadores que tengan más peso, ¿no? En el Congreso, eso seguro, en lo que tiene que ver con las negociaciones. Ahí estamos, esto es Orden del Día, hay mucho, recordamos que en este momento está el juramento de los nuevos senadores aquí enfrente en la Cámara Alta. Pausa, ya venimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
a viernes, 15 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Bueno, estamos en orden del día. En un ratito estamos con Solabarrieta, estamos con la palabra del diputado Falcone, hombre del MIT. Hablando del MIT, Romero, te pregunto, más o menos están claros los números de los bloques. Digo, el peronismo tenía 98, 99, parece que serán 96, 94, 93, el bloque que encabeza Germán Martínez. Un número de 92, 93 también está hoy La Libertad Avanza. Pero a ver, lo que era Encuentro Federal, que fue un bloque con mucho peso mediático, que cuando se juntaron con el peronismo, al gobierno le originaron serios problemas cuando se convocaba permanentemente a sesiones y el gobierno iba hilando derrotas antes del 26 de octubre, ese bloque donde está Pichetto, donde está Massot, donde hay mucha Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, bueno, ahora contame qué pasa, porque por un lado quedan desarbolados, se van varios, y por otro lado se hablaba de algún acuerdo con los gobernadores de Provincias Unidas. Sí. ¿En qué quedamos? Es un temazo lo que estás mencionando, Pato. Hay dos alas acá. Por un lado está Provincias Unidas y el conflicto que se empezó a dar con Pichetto porque Provincias Unidas, estamos hablando de Chubut, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, por supuesto. Lo que tienen en mente es hacer un bloque conformado por los residuos que quedan de Encuentro Federal, los residuos que quedan de Democracia para Siempre, unirse en este bloque de Provincias Unidas, pero lo que surgió esta semana es que habría una intención de parte de Puyaro de que Scalia sea la jefe de bloque y no Pichetto, ¿no? Bueno, a partir de ahí es que se empieza a generar esta tensión sobre este bloque que pretende ser ambicioso, pese a que hay muchos gobernadores que están hablando con el gobierno y están empezando a tener una postura más aliada con el gobierno nacional, que no es el caso de la actitud, como bien mencionabas, que tenía Encuentro Federal o Democracia para Siempre, ¿no? Pero después, por otro lado, está este otro bloque de gobernadores, ¿no? Que sería como las Provincias Unidas aliadas, digamos, de Milei, puntualmente, que es algo que se viene orquestando. Ayer hubo una reunión importante, como te decía al principio del programa, es probable que esto se defina más bien el lunes, que tiene que ver con lo que va a pasar con Jaldo, con Jalil, con Figueroa, con Sáenz. Es posible que se incluya también a Pasalacqua y obviamente la frutilla del postre va a ser si lo pueden incluir también a Zamora y terminar. Zamora tiene 7 diputados en Unión por la Patria. Si termina rompiendo definitivamente con Unión por la Patria, así como lo va a hacer Jalil, que tiene 4. Perdón, sí, para darte dale. un número. Sí. Esto sería más o menos 22 diputados de estos gobernadores. Y ahí es lo que entra lo que vos estabas diciendo recién, es el MID y coherencia. ¿Podrían entrar en este bloque de gobernadores? Bueno, es una pregunta que es factible que sí, ¿eh? De hecho, bueno, nosotros vimos, hay una foto un poco improvisada que se dio de Marcela Pagano reunida con los misioneros, ¿no? Los misioneros son claramente alfiles muy importantes para el gobierno, que van a priorizar en las negociaciones también. Así que hay que ver si el MID se termina incluyendo en este hiperbloque de gobernadores aliados, que si se incluye el MID y coherencia serían 28. Así que... Pero vos sabés que lo que estás diciendo es muy interesante, no lo vamos a poder resolver ni saldar acá. Tendríamos que llamarlo para que mire el gráfico con atención a alguien como Andrés Malamud. Pero lo que vos estás contando es tremendamente revelador. ¿En qué sentido? Que la verdad acá vivimos durante todo el siglo XX, y te diría el siglo XIX, vivíamos con la historia de que éramos un país bipartidista, peronistas y radicales. Después apareció el macrismo, después aparecieron los libertarios. Pero lo que vos estás describiendo es que desaparecen los partidos nacionales y vos tenés 24 liderazgos provinciales.
Porque en Chubut manda el gobernador, en Córdoba mandan los cordobesistas, en Misiones manda Rovira, en Santa Fe manda Puyaro, y ellos cuando discuten y dicen, no, dice Puyaro, quiero que vaya Scaglia, lo que discuten es territorialidad. Los jefes del territorio somos nosotros y vamos nosotros. Los diputados es un tema secundario, por eso me parece que él le pelea desde su lugar, jefe de Santa Fe, un espacio a Pichetto. Están cada uno de los gobernadores sin padrinazgos nacionales, generando, en vez de 2 partidos nacionales, hay 24 jefes. Sí, igual... Ordenar esto. Y la otra paradoja es que fíjate que el presidente de la Nación no tiene, ahora sí, no, ningún gobernador, sí, Adorni. No tiene, ni siquiera Adorni, ningún, no hay un solo gobernadores gobernador. no. Ni gobernador ni jefe de gobierno. Es otra particularidad. Eso es clave lo que estás mencionando de cara al 2027 por 2 razones. Una, algo que yo igual no quiero dejar de mencionar, Dale. Estamos hablando de la Cámara de Diputados. Totalmente. Porque si esto pasara en el Senado no me sorprendería, pero que un poco me sorprende viniendo de la Cámara de Diputados, ¿no? Ese comentario lo quería hacer, pero para mí hay que mirar el 2027 por varias razones. Tanto Puyaro como vos mencionaste Santa Fe y mencionaste Chubut. En ninguna de esas 2 provincias le pudieron ganar a Milei a nivel nacional. No, claro. Entonces, hay que ver qué pasa en el 2027, considerando que la Libertad Avanza hoy por hoy no tiene gobernadores, pero sí claramente se mostró muy fuerte en las provincias, en la elección legislativa a nivel nacional, compitiendo con estos gobernadores y con los sellos de estos gobernadores, ¿no? Así que mucha atención al 2027. Totalmente. Pero hay una federalización de los liderazgos notoria. En otro momento, esto no hace mucho, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, hasta Macri tenía preeminencia, ni hablar Alfonsino Menem sobre los gobernadores del norte, los juntaban, eran 4 o 5 provincias, terminaban acatando lo que decía el presidente de la Nación, o la región del noreste, o la Patagonia, ¿no? Néstor Kirchner. Bueno, ahora eso, cada uno es el dueño de su distrito y responden a intereses absolutamente provinciales. Es un datazo. Igual ustedes mencionaban la posibilidad de que el MID y que Coherencia se sumen a lo que sería este bloque de gobernadores. Digo, tendrían que, en principio, también tener un cierto acercamiento nuevamente al gobierno nacional, porque se han distanciado. Por lo menos sí, a ver, el tema es que dentro del MID, el MID yo creo que es más factible. El MID quiere meterse en un bloque grande porque quiere negociar comisiones. A ver, es la obsesión de Sago, es poder hacer eso. No lo quiere hacer no quiere darle el gusto al oficialismo de volver al oficialismo. Entonces está viendo a ver en qué otro bloque grande se puede meter. Ahora, el MID, como bloque, pese al distanciamiento, ha tenido acercamientos últimamente con el gobierno en términos de votaciones. Hay que ver qué pasa en Coherencia, porque vos en Coherencia, si bien el oficialismo ve con buenos ojos recuperar a Coherencia, tanto Marcela Pagano como Lourdes Serreta, especialmente Pagano, no son personas recuperables para el oficialismo. Y te digo una cosa, con Misiones pasa lo siguiente, la verdad que no tengo el ADN ahora acá de Rovira, si hubo algún acercamiento o paso por el MID de Rovira, pero históricamente el Movimiento de Integración y Desarrollo de Frondizi y de Frigerio tuvo siempre muchísimo anclaje y muchos dirigentes en la provincia de Misiones. Siempre fue una fortaleza. En los peores momentos del MID, Misiones era un lugar, así que no me extraña que estén dialogando mucho con el gobierno de Misiones. Enseguida tengo una más de Romero, lo tengo a Solabarrieta, pero justamente vamos a escuchar al diputado Falcone, hombre de la provincia de Buenos Aires, pero del MID, hablando del presupuesto 2026. A ver. Primero estamos esperando que mueva el gobierno porque hay que ver si va a enviar el mismo proyecto de presupuesto que nosotros ya hicimos un dictamen al respecto con 6 diputados del bloque de Pichetto y de Democracia para Siempre. Nadie sabe mucho. ¿Viste? Hoy inclusive una reunión del Consejo de Mayo que se supone que deben haber hablado de la reforma o la reforma laboral o la modernización laboral. Parece que no hay muchas líneas. Lo vi a uno de los miembros no es del triunvirato de la CGT, pero los miembros del Consejo de Mayo que no salieron muy conformes aparentemente. Nosotros vamos a hablar con la CGT y con los gremios. Sí, vamos a hablar con todo el mundo. Primero queremos conocer el proyecto. Creo que ustedes saben más que yo. Creo que la clave es darle más derechos y más flexibilidad a la mitad de los trabajadores que hoy están en el sistema informal. Si se avanzara sobre los derechos de los que hoy están en el sistema formal, creo que no hay chance de que salga una reforma interesante. O que salga una reforma. Porque hoy la verdad es que
la realidad es que, sobre todo en el sector PYME, la mayoría de los trabajadores están en negro, como se dice habitualmente, no tienen ningún derecho, no tienen jubilación, no tienen aguinaldo, es todo acordado con los patrones, digamos, y eso ya existe, y hace mucho tiempo que existe. Creo que si nosotros logramos que esos trabajadores entren en el sistema formal, porque aparte, no solamente por lo que representaría de derechos para ellos y seguridad para los empleadores que no tendrían los riesgos que tienen hoy, sino para los aportes que podrían hacer el sistema jubilatorio. Porque si tenés la mitad de los trabajadores que de una manera u otra después acceden a algún sistema jubilatorio o a un sistema cuasi jubilatorio y no aportan, digamos, vamos a tener un déficit permanente. No es el único problema de las cajas de jubilaciones, pero si vos tenés la mitad de los trabajadores de la Argentina que no tienen ningún derecho y el día que se jubilen hay que asistirlo, porque no son argentinos, son compañeros, es lo que pasa ahora. La PUAN existe todavía. Bueno, por eso te digo. Así que bueno, si se avanza en eso, me parece que es una buena medida. Bueno, ahí estamos, la palabra entonces del diputado Falcone. Señor Solabarrieta, a ver, diga, hay renuncias, ¿qué es lo que pasa la semana que viene? Dale. Bueno, finalmente se definió, Pato, ayer el cronograma para el próximo miércoles 3 de diciembre, donde se va a realizar a la 1 de la tarde la sesión preparatoria, donde van a jurar los diputados electos, se renueva la mitad de la Cámara, pero antes, a las 11 de la mañana, habrá una sesión especial que es básicamente una sesión que no se necesita de un periodo extraordinario oficializado para generarlo, ya que estamos hablando de asuntos internos que tiene que resolver la Cámara Baja. Y ya están presentes diferentes renuncias de diputados actuales para ocupar diferentes cargos. Vamos a repasar algunas de ellas mientras en el Senado se está desarrollando la jura de los senadores electos. Recordemos el tercio de la Cámara Alta que se renueva, con presencias muy importantes, Pato. Veíamos la imagen de Karina Milei presente en uno de los palcos junto a Manuel Adorni, el reciente jefe de gabinete de ministros electo, y también la presencia de Diego Santilli, ministro del Interior. Lo veíamos también a Sharif y a Lule Menem presentes en el mismo palco, así que la presencia, mientras ahí lo vemos en imagen pequeña, lo que está sucediendo en el Senado. Estos serán diputados el próximo miércoles, recordemos, y vamos a ver el listado de las renuncias que se van a realizar, que deben ser aceptadas obviamente por el cuerpo, pese a la presentación oficial que ya han obtenido, y trajimos los datos principales de quiénes van a ser los reemplazantes, ¿no?, de estos diputados. Bueno, el primer caso que trajimos fue el de las 3 diputadas de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, que va a ir al Senado. Y, por ejemplo, ahí está jurando en estos momentos. Fíjate vos cómo son las cosas. Mientras estamos contando esto, que mañana va a renunciar en la Cámara de Diputados, está jurando en estos momentos en el Senado Nadia Márquez. La va a estar reemplazando Gabriela Muñoz, de La Libertad Avanza, y una de las fundadoras de Libertarios Neuquinos, una de las fundadoras de La Libertad Avanza en Neuquén. Diego Santilli será, lógicamente, otro de los que va a presentar la renuncia. La presentó oficialmente ya el 7 de noviembre pasado. Recordemos, electo en La Libertad Avanza, y por eso debe renunciar también a lo que es justamente la elección pasada, donde ganó una elección muy importante, siendo la imagen principal de La Libertad Avanza a nivel nacional, porque ya asumió como ministro del Interior. Lo va a reemplazar Rubén Darío Torres, dirigente de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza. Avanzamos con justamente las renuncias que se van a estar llevando a cabo a partir de las 11 de la mañana el próximo miércoles. Bueno, la de Lorena Villaverde, que pese a la situación de su diploma en el Senado, que recordemos tiene que resolver... ¿Va a renunciar Lorena Villaverde? Entiendo que sí, ya está presentada la renuncia, se la tiene que aceptar el cuerpo de diputados, y otra cuestión es lo que sucede en el Senado, que lo tiene que resolver no el cuerpo en el recinto, sino, recordemos, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La va a reemplazar Natalia Chemor, que es una dirigente de La Libertad Avanza de Chipoleti, de Río Negro. Emilia Orozco es otra de las libertarias que va a pasar al Senado, recordemos, de La Libertad Avanza. La va a estar reemplazando Eliana Bruno, que es representante de La Libertad Avanza en Salta, precisamente de la localidad de Orán. Vamos a ir a la siguiente placa con algunos otros datos también que son interesantes respecto a los reemplazos.
Fíjate vos, aquí vemos Gladys Medina, que es una de las diputadas que se unió en este bloque de 3 diputados tucumanos que en la época de la ley Bases se salió por fuera de Unión por la Patria, representando intereses del gobernador Osvaldo Jaldo. Tiene un nuevo mandato como diputada, pero en el viejo, digamos, mandato como diputada la va a estar reemplazando Elia Fernández de Mansilla, que es la segunda en la lista de Osvaldo Jaldo, es decir, se suman más representantes directamente, representantes de Jaldo en el Congreso Nacional, del gobernador de Tucumán. Recordemos que Jaldo también había estado en la lista, pero que lo había hecho, no me sale ahora exactamente la palabra. Testimonialmente, exactamente. Y acá, fíjate este dato, Pato. Itay Hackman, que es más del riñón, podríamos decir, de lo que es la representación de Grabois, deja su cargo, recordemos, como lo que era ya diputado en el mandato anterior. Como fue electo diputado por Fuerza Patria, tiene que reemplazarlo a alguien en la elección anterior, en el periodo que corta. Lo va a reemplazar Javier Andrade, que es del Frente de Fuerza Patria, recordemos que va a asumir, y es camporista. Ahí ya tenemos por lo menos la incorporación de un diputado camporista en un clima donde vamos a estar mirando de cerca durante todo este mandato, ¿no? Cómo va a actuar el bloque que hasta ahora, digo, es presidente en el caso Germán de Itay Martínez. Hackman, como en el caso de la tucumana, y hay casos en todos los partidos, pero qué poca oferta en los partidos para que tengas que volver a postular a alguien que se presentó hace 2 años. Claro. Digo, la verdad, es un síntoma y un signo de nula renovación. Sí. Porque si vos en el 2023 lo postulaste, en 2 años no pudiste generar ninguna otra figura y el más convocante sigue siendo el mismo y hace que vuelva a ser candidato y después vuelva a renunciar porque asuma el segundo, la verdad que te demuestra que en materia de renovación, en materia de propuesta, nombres es lo que te falta. Sí, es un buen análisis. Hay que reciclar los nombres que ya tienen. Sí, claro, ¿viste? Pero si andás reciclando es porque no tenés los nuevos, claro. A ver, perdóname. ¿Y los penatos? Bueno, los penatos, por lo menos lo que tengo entendido, Pato, como información, es que se va a quedar en la Cámara de Diputados, por lo menos ante las consultas. No asume como legislador en la ciudad. No va a asumir en la legislatura porteña. Y el dato más importante que nos puede ayudar también a confirmar esta información, además de que no está presentada la renuncia, que ese es el primer dato importante, es que en algún momento, cerca de mitad de año, en junio, julio, ella declaró que si Manuel Adorni no asumía en la legislatura porteña, ella tampoco lo iba a hacer. ¿Sí? Entendiendo este juego de testimoniales, de si iba a competir o no con la libertad de Avanza. El tema es, me parece a mí, ¿no? ¿Vos qué considerás sobre el tema testimonial? Si vos considerás es un juego de la política donde de pronto te toca asumir un rol o de pronto otro, es una mirada. Ahora, si vos considerás que no se puede malversar la fe del votante y que si el votante te votó, vos tenés que ir a donde te indicó el mandato y bueno, no tenés que hacer esto. No sé cuál es la idea de ella, la verdad. A ver, también algo que es importantísimo para entender por qué los penatos se va a quedar en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa si los penatos se va? Yo estoy haciendo toda una cuestión ética y ella va a una cuestión... O sea, vos crees que estas cosas se resuelven por detalles. Y son detalles no menores. No, por supuesto. Si se van los penatos de la Cámara de Diputados, la reemplaza Lorena Petrovich, que es del riñón de Patricia Bullrich. ¿Y qué hicieron todos los diputados que responden a Patricia Bullrich? Se fueron a la Libertad Avanza. Entonces, si los penatos se va... El Macri... Ahora, voy como legisladora, sigo como diputada, para mí no es lo esencial. Ahora, esa es la respuesta. O si no, no. A mí me votaron, imposición ética es ir a donde me... No decir depende de lo que diga Adorni, porque la verdad que esa es la respuesta que yo no entiendo. Una de dos. Porque decir, ¿qué tiene que ver Adorni en esto? ¿no? Nada. En su momento llamó la atención esta declaración que había hecho ella, porque es como, digo, vos decís, mira, para mí no es clave, yo creo que tengo que seguir acá, o no, yo cumplo con la... Perfecto, pero lo de Adorni es como una cosa como que debiera tener un camino más independiente, ¿no? Una decisión más independiente. Pero bueno, es una declaración concreta que ella hizo Pero es el tema central, es lo que decís vos. Claro. Sí, para no perder una banca más en el bloque pro. O sea, claramente si Petrovich asumiera en el lugar de los penatos, es un lugar que pierde el macrismo, ¿no? En la Cámara de Diputados. Y no están en condiciones de que vuelva a suceder, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué queda pendiente? Bueno, quedan pendientes algunos nombres, Pato. Ahí veíamos, por ejemplo, Martín Soria, que es otro de los que va al Senado de Unión por la Patria. Lo va a estar reemplazando Marcelo Mango, que es el exministro de Educación de Río Negro, para tener alguna referencia. Y, por ejemplo, Carlos de Alessandro, que ya había presentado su renuncia, recordemos, electo legislador provincial en San Luis, lo va a estar reemplazando Claudio Álvarez, que Alessandro estuvo en Coherencia, me parece, ¿no? Estuvo en Coherencia, sí, claro, exactamente. Sí, sí. Y recordemos que, Claudio Álvarez viene del sector más bien gremial, recordemos, secretario general de UTGRA en San Luis, así que, bueno, también se suma otra representación gremial dentro de las voces que ya tiene la Cámara de Diputados en referencia a este sector. Y el diputado Cristian Castillo, que debe renunciar por este sistema de rotación que tiene la izquierda. Se alternan y en con su los lugar, cargos. Exactamente, lo va a reemplazar Néstor Pitrola. Un hombre que ya fue diputado en un par de oportunidades. Diputado, sí, señor. Bueno, a ver, nos tenemos que ir, queda un minutito, pero una pregunta pendiente. Romero, lo de ayer, te digo, hasta que se resolvió que volviese a comisión el tema de Lorena Villaverde, parecía que el tema estaba como saldado a favor de la rionegrina. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que en realidad, viste la típica de que nadie se quiere exponer. Entonces, si el que tengo al lado no lo hace, entonces yo tampoco lo hago. Bueno, ese efecto cadena un poco fue lo que sucedió entre los gobernadores. Vimos que la ministra de Seguridad, bueno, y futura jefe de bloque de La Libertad Avanza, ya tenemos fecha de jura para Monteoliva. ¿Ah, sí? Próximo martes. Ah, martes. Próximo martes jura Monteoliva. Martes 2 creo que es. Martes 2. Se reunió con senadores de la Unión Cívica Radical esta semana. Empezó a aceitar un poco más esa rosca. Dijeron igual que en esa reunión con senadores de la UCR no se habló del tema Villaverde, que fue más una cuestión de agenda. Pero lo cierto es que vimos que Bullrich empezó a mover un poco su muñeca política para conseguir acuerdos para blindar a Villaverde. Y no lo logró. Esto se termina resolviendo como una especie de primer fracaso político del gobierno, ¿no? Porque no pudieron convencer a los gobernadores, ni siquiera a los gobernadores aliados. Lo que sucedió básicamente es que no tuvo apoyo de los gobernadores radicales, no tuvo apoyo de ningún gobernador de ninguna, excepto creo que Edith Terenzi, que estaba dispuesta a votar y apoyar el pliego de Villaverde. El PRO se había mostrado de acuerdo también, pero no alcanzó. Alejandra Vigo también, presidente de Asuntos Constitucionales, que no pudo ir hoy por una cuestión aparte de salud, entonces no alcanzó, no tuvo la colaboración del resto de los gobernadores. ¿Cuál es la apuesta del gobierno ahora? Claro. Que el pliego básicamente se vote con el nuevo Senado, por supuesto. Una nueva comisión de asuntos constitucionales con mayoría libertaria. Exactamente, y eso puede llegar a cambiar la situación. Es como la apuesta ahora del gobierno. Es clave lo que mencionaba Gonza antes de qué va a pasar con la renuncia de Villaverde en diputados la semana que viene en el medio de toda esta incertidumbre. Ahí estamos. Daniela Romero, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Señor Solabarrieta, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.